cómo combinar los alimentos para nutrir mejor a nuestros hijos es el tema que nos toca abordar el día de hoy. Qué emocionante desde que los ponemos en contacto por primera vez con los alimentos. Todo esto tiene una secuencia, tiene una razón de ser, que sea primero uno, después el otro, después cómo se empiezan a hacer las combinaciones. Y con muchísimo gusto les voy a presentar a nuestras especialistas porque ellas son quienes nos van a ir guiando paso a paso a los padres de familia. Y bueno, ellas son Ana Isabel Hernández Ávila y Ana es gastroenteróloga pediatra. Bienvenida. Gracias, Gaby, por la invitación. Isabel o Ana, ¿qué te gusta más? Ana, ¿está bien? Ana, bienvenida, me da Gracias. mucho gusto que estés aquí. Y además para comprender por qué razón uno, después el otro, por qué no conviene ciertos alimentos, de pronto introducirlos a ciertas edades. Y bueno, con muchísimo gusto te presento a Gina Gómez Martínez. Gina es nutrióloga, bienvenida, Gina. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la pregunta inicial sería si la leche materna, puesto que este es el primer alimento que recibe un ser humano, su leche materna idealmente, es suficiente y hasta cuándo es suficiente. Sí es suficiente los primeros 6 meses de vida. Incluso es todavía recomendable que durante todo el primer año se dé lactancia materna. Claro que a partir de los 6 meses ya introduciendo alimentos, pero siempre siendo la base de la nutrición, la leche. La leche materna. La leche materna. Digamos, estos serían los primeros contactos con el alimento, con los sólidos, etcétera, pero sigue siendo el alimento fundamental, la leche materna. Durante el primer año. Ahora, cuando dicen, Gina, por ejemplo, que entre los 6 o entre los 4 y 6 meses hay que comenzar a introducírselos, ¿es porque verdaderamente ya no sería suficiente con la leche materna o simplemente por las características del bebé? No, bueno, es por muchas razones. La Organización Mundial de la Salud, como Ana lo comenta, recomienda esta parte de la lactancia materna durante los primeros 4 o 6 meses de vida y alargarlo quizás hasta los 2 años. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y a partir del 4.º mes se introducen alimentos, 4.º o 6.º mes. En México tenemos una norma oficial que es la norma 043, que nos dice que a partir del 4.º o 6.º mes se debe integrar ya alimentos diferentes a la leche. Y ese término antes se llamaba como ablactación. Hoy se conoce como alimentación complementaria, que es justamente la introducción de nuevos alimentos diferentes a la leche. Y es justamente porque los nutrimentos que aporta la leche a partir del 6.º mes ya no son suficientes para cubrir las necesidades de calorías y de nutrimentos para el bebé, y por eso comenzamos a ablactar o la alimentación complementaria con verduras y frutas. Entonces, si hay, por ejemplo, hay padres de familia que se resisten y quieren prolongar la lactancia, etcétera, e incluso se niegan a ir introduciendo estos alimentos con la pura leche materna a partir del 4.º, 5.º, 6.º mes, etcétera, ya sería una alimentación deficiente. Sí, mira, de hecho, más bien es como al revés. Los papás tienen prisa por darles de comer a los niños. En realidad, aunque la norma oficial dice que entre el 4.º y 6.º mes, lo indicado es a partir del 6.º mes y tiene sus explicaciones. Es rápidamente la cuestión de la madurez en el intestino. Las enzimas no están presentes y maduras, bueno, presentes sí, pero no maduras, hasta los 6 meses. La maduración renal, todo lo que comemos pasa por el riñón también. Y tú le puedes dar de comer al bebé, pero eso meterlo a un gasto calórico y energético muy importante. Y en realidad no va a aprovechar tanto. Otra cosa es la cuestión neurológica. La finalidad de empezarle a dar sólidos es también que el bebé aprenda a comer, a integrarse a la mesa, al menú familiar. Y pues el bebé antes de los 6 meses difícilmente se puede sentar, no tiene los movimientos laterales de la lengua. Entonces, en realidad, a los 6 meses. No está preparado antes de este tiempo. Y precisamente de eso que estás comentando tenemos nuestra siguiente información. Los bebés entre 4 y 6 meses de vida pueden tomar otros alimentos distintos a la leche materna porque generalmente ya mantienen la cabeza erguida y pueden deglutirlos, y porque su sistema digestivo comienza a producir las enzimas que permiten procesar alimentos diferentes a la leche materna. Y bueno, además es realmente emocionante cuando tienes tu bebé y bueno, por primera vez le vas a acercar los alimentos. ¿Cuál es la manera ideal? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener presentes cuando por primera vez le vamos a dar las primeras pruebitas? Sí, en este caso, ya comentaba, se debe iniciar la alimentación complementaria con verdura o fruta. Nosotros los nutriólogos recomendamos se comience con verdura porque justamente el sabor es un poco más neutro, a diferencia que si iniciamos con fruta, probablemente que es un sabor muy dulce, cuando ofrezcamos una verdura pudiera rechazarse, pero siempre se comienza con verdura y con fruta, y la consistencia debe ser
tal cual como papilla. Ahora, de los padres de familia que ofrecen primero cereales, ¿hay alguna razón por la cual se ofrezcan primero cereales? ¿Hay algún riesgo? Sí, mira, en realidad debe ser todo como más natural y empezar a ofrecer, como dice Gina, verduras. Eso es lo primero. Hace rato te comentaba, en realidad la prisa de los papás es como meterles todo ya desde los 6 meses, ya ¿no? quieren integrarlo, sí. ¿no? a la familia. Y pues el cereal es algo pues artificial, incluso aunque fuera natural, es como todavía en el intestino no están las enzimas para digerir todos los carbohidratos. Entonces, empezar por verduras, básicamente por la cuestión del sabor, y posteriormente frutas. Y además no son todas las verduras, Gina, ¿cuáles serían las más adecuadas? Bueno, las principales que comenzamos a dar son chayote, por ejemplo, son zanahoria, son quizás calabaza, pero quitando las semillas, porque sí las semillas al inicio pueden generar malestares gastrointestinales a los niños. Sí. Y ya después de esto, ¿como cuánto tiempo tú vas introduciendo? ¿Cómo va siendo la secuencia o cómo va siendo el espaciamiento entre una y otra, por ejemplo? Sí, al inicio los niños comen a libre demanda. Esa es una estrategia, es decir, que cada vez que tenga hambre, mamá ofrezca el pecho para darle de comer. Cuando se hace la alimentación complementaria, de inicio, bueno, pues el bebé toma leche de mamá. Sin embargo, recomendamos que primero se ofrezcan los alimentos y después la leche, justamente porque si primero damos leche, entonces puede ser que haya un rechazo hacia los primeros alimentos. Y muy importante es que debemos dar un alimento nuevo a la vez. Es decir, si voy a empezar hoy con zanahoria, solamente puedo darle zanahoria, de manera que no incluyamos 2 alimentos diferentes nuevos, porque si alguno por alguna razón cayó mal, no vamos a saber cuál es. Entonces siempre es un alimento nuevo a la vez. ¿Cómo debe de ser, por ejemplo, la cocción, la preparación del alimento? No más de 8 minutos. Es importante que las verduras, sobre todo que es lo que lleva este proceso, se ponga ya después de lavar, sin quitar cáscara. En realidad no se recomienda quitar cáscara para dar un aporte de fibra, y poner a calentar el agua hasta que está caliente, porque a veces lo ponen desde el que pusieron el agua en la olla, ¿no? Sí. Y es hasta que está caliente, y a partir de ahí ponerlos y contar una vez que empiece a hervir, no más de 8 minutos para que no pierdan sus propiedades. Y algo muy importante es no poner sal, azúcar, cebolla. Nada. No, porque pues el chiste es que tanto el intestino como el niño conozca el sabor del alimento en sí. Natural, por supuesto. Las cantidades, Gina, ¿sería una cucharadita? ¿Es apenas una probadita para que él empiece a familiarizarse con este nuevo sabor? Sí, son apenas probaditas. Y un mensaje muy importante a quien nos está viendo hoy es que aprendamos a identificar las señales de saciedad de los bebés. Es decir, cuando un bebé le estás ofreciendo y voltea la cara o saca el alimento, eso quiere decir que ya está satisfecho. Y es importante que los papás no insistir, aprender a identificar estas señales de saciedad que internamente los niños tienen. Claro que de pronto puede haber cierta confusión por las caras que hacen los niños. Lo que te la iba a primera comentar. vez que lo pones en contacto con un sabor nuevo y el niño, bueno, parece que le diste... Esto es muy chistoso, fíjate, porque hay muchos papás que etiquetan a los niños en cuanto les dan ejote, calabaza, lo que sea. No le gustó. No le gustó, incluso Es normal ni que siquiera hagan caras. han deglutido, es que ya le escuché ruidos en la pancita. Entonces, y no se lo vuelven a dar, ¿no? Entonces algo muy importante es eso. Mucha tranquilidad diferenciar, ¿no? Pero también entender que al principio, pues, seguramente lo van a sacar, lo van a escupir, van a hacer gestos porque obviamente lo único que conocen es la leche, ¿no? ¿Cuánto tardarían? ¿Unos 3 días en familiarizarse con esta nueva textura, este nuevo sabor? Y mira, la verdad es que los niños son... Varía. No, al contrario, yo creo que son como muy fáciles. Yo creo que los papás son los que más traen la idea de que si a mí no me gusta la calabaza, creo que a él tampoco, porque yo se lo a su abuelo, ¿ya ves? No le gusta la calabaza. Pero la verdad es que los niños aceptan las cosas fácilmente y si tú no te detienes con que no le gustó, sino si se lo sigues ofreciendo, claro, sin excederte en ya no quiero, ya ¿no? cuando, Ya como estoy dice Gina, satisfecho. ya el bebé está escupiendo, está volteando la cara, bueno, son señales más contundentes probablemente. Sí. Vamos a ver el siguiente dato. No todos los bebés deben de tomar alimentos distintos a la leche materna entre los 4 y los 6 meses de vida. La madurez fisiológica y motora de cada niño varían entre sí. Aunque lo anterior sea una regla general, es necesario escuchar las recomendaciones del pediatra. Bueno, ya comentabas también, Ana, que no podemos introducir, o no debemos de introducir cereales, por ejemplo, antes de verduras y frutas, puesto que el organismo todavía no está preparado para esto. ¿Cuál es el momento? ¿Después de la frutita seguirían los cereales? Sí, yo creo que sería ahí el momento, pero
hay que hacer esta diferenciación. O sea, cereales, hablando más bien, yo hablaría del grupo de carbohidratos. Exacto. No tanto de cereales. Los cereales industrializados, en realidad, la nutrición que ofrecen y la biodisponibilidad, es decir, lo que el cuerpo del niño, el organismo va a aprovechar nutricionalmente, pues es muy bajo. Y sin embargo, los papás tienen al cereal como... wow, sí, ¿no? Les dan estos cerealitos de avena, de arroz, pero realmente te refieres a que hay que introducir primero papa, arroz, etcétera. Cuestiones naturales. Sí, no, más bien en este sentido, la norma habla de un esquema de ablactación y a partir del 6º mes es cuando se pueden incluir los cereales en México. Ahora, sí es importante recordar un poco lo que dice Ana, es que cuando nosotros nos referimos a cereales, estamos refiriendo a los derivados del maíz, del trigo, del arroz, de la avena. Y cuando nosotros hablamos de introducir a partir del 6º mes, hay cereales que son como papillas, o sea, no son los cereales de caja, son papillas generalmente, textura, ¿no? Exactamente, de una textura muy suave, que son generalmente de avena o de arroz. Eso es lo más recomendable para incluir y porque además están fortificados con hierro y es un nutrimento indispensable durante los primeros años de vida. ¿Esto se mezcla, por ejemplo, con la leche materna? Sí, puede mezclarse con la leche de mamá. Ahora, una vez ya se introdujeron los cereales, igual nos toma aproximadamente un mes. Nos tomamos probablemente un mes con verduras, un mes con frutas, para ir probando una, después otra. Siguen los cereales. ¿Y en qué momento, por ejemplo, se introducen las leguminosas? Frijol, haba, lenteja, todo este tipo de proteína vegetal. En el esquema de lactación se introducen a partir del 8º mes. Antes, después de los cereales, es decir, en el 7º mes, se incluye o se recomienda que podamos incluir algo de carne, como pollo, por ejemplo, que puede incluirse, o como estos calditos de carne que se suele usar con los niños. Igual, no se mezcla con verdurita, es el puro pollo para ver cómo le cae al bebé. Bueno, al inicio puede ser el alimento solo y después ya puede combinarse a ver la tolerancia del niño. ¿En qué momento se combina, Gina? Bueno, llevamos un día donde le dimos pollo, si todo está bien, si no hay ningún malestar, si no le dio diarrea y tal, entonces podemos combinarlo ya con una verdura, por ejemplo, ¿no? Pollo acompañado de una verdura, una buena papilla. Con la idea de ir haciendo este tipo de mezclas como para darle mayor nutrimento, o ¿cuál sería el objetivo de estas combinaciones iniciales? Pues en realidad yo creo que básicamente es el sabor. Si tú le das a un bebé para mejorar la textura, una papilla solamente de pollo, queda muy seca, difícilmente se la comen. Y considerando que vamos a empezar con verduras y con frutas, en realidad el día que tú pienses darle pollo, que es como lo ideal, de proteínas de origen animal, empezar con eso, puedes combinar ese día con verduras el pollo, porque en realidad ya como alimento nuevo es solamente el pollo. Y si tú le das solamente el pollo, difícilmente te lo va a aceptar así solito, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esto para que nos digan después del corte y cuándo la carne, y cuándo el pescado, y cuándo la otra proteína, la proteína vegetal. Quédate con nosotros. Si tienes cualquier duda, no dudes en comunicarte, nos tardamos. Qué rico. Aparte sí, qué emoción. Cuando el bebé está en condiciones de tomar otro alimento diferente a la leche materna, hay que procurar ofrecerle uno sin combinarlo la primera vez que lo tome en su vida. Esto es para tener la seguridad de que éste no le ocasiona malestares digestivos o reacciones anormales. Claro, y nos quedamos pendiente con la introducción de las diferentes proteínas. ¿Cómo sería esta? Pues básicamente a partir de los 7 meses, introducir pollo es lo ideal. Puede ser también carne de res, pero por los efectos secundarios de la carne de res, bueno, se recomienda no más de 2 veces a la semana. Y pues como no pueden comer antes del año pescado, pues en realidad se quedan con pollo. Y carne de res, carne de cerdo tampoco es recomendable antes del primer año. Sí pueden comer, en realidad es como más el mito de la carne de res, pueden comer carne de res, carne de ternero, o sea, borrego, etcétera, pero lo que a veces se tiene más a la mano es el pollo, sobre todo cuando hay problemas económicos, pero en realidad se puede comer todo, lo único que se evita antes del año de edad es el pescado o mariscos. Quesos, por ejemplo. Esos son a partir, en el 7º mes dijimos carnes, a partir del 8º mes podemos incluir las leguminosas, a las que tú te referías, que es una proteína de origen vegetal.
estamos pensando en frijoles, por ejemplo, pero aquí sí es muy importante decir cómo se deben incluir. Decimos que es tamizado. Pensemos en una coladera, ponemos ahí el frijol cocidito y le pasamos una cuchara de manera que el puré que va quedando debajo es el que podemos incluir de manera inicial a los pequeños. A partir del 8º mes son las leguminosas y la norma habla sobre que a partir del 9º o 10º mes podemos incluir algunos lácteos, como tú me decías, quesos. Sin embargo, en nuestras recomendaciones, a partir del año podamos incluir cualquier derivado de la leche, incluso la leche. Es decir, la leche de vaca debe incluirse a partir del primer año de vida, no antes. Y eso, Gaby, es muy importante porque hoy he visto que algunas veces familias de bajos recursos quizás que no tengan la información adecuada suelen dar durante el primer año leche de vaca. Y eso es un riesgo alto. Seguramente Ana nos compartirá sobre el asunto de alergias, pero lo que hay que decir es que durante los primeros meses de vida, durante los primeros 12 meses, no demos leche entera y sí también limitar la parte de los atoles, porque los atoles durante los primeros meses de vida lo que hacen es engordar a los pequeñitos y no nutrirlos, porque al final lo que buscamos en una leche, como la leche de mamá o un sucedáneo de la leche materna, una fórmula láctea, que esté destinada para el primer año de vida, tiene proteína y múltiples vitaminas y minerales. Sí, que no tengan estas carencias. Les leo llamadas. Carla dice, tengo un nieto de 3 meses, intolerante a la proteína de vaca y toma una leche especial. Quiero saber si cuando empiece a comer le van a afectar los derivados de la vaca y a qué edad puede empezar a probar alimentos. 3 meses tiene su nieto. Es intolerante a la proteína de la leche de vaca. Bueno, el diagnóstico es ¿no? alergia a la proteína de la leche de vaca. Efectivamente tienen que tomar hidrolizados, que es una fórmula especial, y su ablactación o su dieta complementaria es a partir de los 6 meses. La mayoría de los niños no tienen ningún problema, o sea, no quiere decir que nunca van a poder tomar lácteos o comer lácteos, pero sí debe de ser guiado por el especialista para que normalmente a partir de los 12 meses se empiece a hacer el cambio de leche, para que poco a poco se les va introduciendo una leche menos especializada, menos hidrolizada, hasta que llegan a la leche entera de vaca, y posteriormente igual los alimentos en estos niños se retrasan un poco. Si un niño normal puede comer pescado al año de edad, estos niños pueden comer todos los alergénicos hasta después de los 2 años de edad. Hasta después de los 2 años. Y entonces cualquier derivado de la leche, etcétera, va a ser hasta después del primer año, cuando comiencen a hacer las pruebas con la leche de vaca. Liliana nos dice, ¿cuál es el primer alimento que debe consumir por la mañana? No dice de qué edad su bebé. Bueno, vamos a pensar si inicialmente lo está lactando, está iniciando, pues puede iniciarlo con las verduras que ya comentábamos o la fruta que ya comentábamos por la mañana. Pero en realidad no hay horarios, ¿no? Sobre todo cuando están chiquitos, como menciona Gina, a veces se preocupan mucho, ¿no? Que si en la mañana es que no le puedo dar pollo o en la tarde ya no le puedo dar tampoco pollo porque ya se va a dormir, mientras se cubran las porciones adecuadas y no se duerma inmediatamente el bebé, que sería como con la leche, ¿no? Que ya están más grandes y pueden pasar media hora, 1 hora, no hay problema con el horario. Porque la digestión, cambiará la digestión. Cambia un poquito, si tienen reflujo, si tienen alguna otra cosa, como no tienen un movimiento, salvo los que ya gatean o algo así, pero no es de que vayan a caminar y todo esto, la digestión es diferente y puede haber riesgo de broncoaspiración, pero en realidad con que en lo que tú estás comiendo y lo entretienes un rato, lo cambias. Sí, como una pequeña sobremesa. Exactamente, pero no hay un horario estricto para la carne o para la fruta o para la verdura. Ahora, por ejemplo, una vez que ya se introdujeron todos los alimentos, ya el bebé está incorporado a la dieta de la familia a partir del año de edad en promedio, ahí podríamos planear, Gina, por ejemplo, el primer alimento, como nos pregunta Liliana, pensando en el plato del bien comer, con todos los grupos incluidos. Sí, claro. A partir, más bien, sí, al inicio pues van con este periodo de ablactación, pero a partir del primer año de vida decimos que los niños se integran a la dieta familiar. Eso significa que pueden comer de todo y, claro, regularse con el plato del bien comer, que son incluir un alimento de cada grupo, recordando son verduras y frutas, es cereales, que son los derivados del maíz, del trigo, del arroz,
y son las leguminosas y los alimentos de origen animal. Entonces, cuando ya van hacia el año, pues sí puede mamá muy bien incluir un alimento de cada grupo en la papilla, que hacia los finales, séptimo, octavo, ya no son en papillas, ya son picados, ya pueden comer picados. ¿Qué tan importante es que mantengamos esta idea como de darles lo más simple los alimentos? Es decir, que no de pronto le queramos dar al niño frijoles refritos o algo un poquito más elaborado. Los papás ya tienen estas ansias, ¿no? Por darle comer de todo, incluso postres y demás. ¿Qué opinas de esto? Es muy importante eso porque desde chiquitos los estamos cuidando para evitar enfermedades crónicas o incluso yo como gastroenteróloga pediatra veo actualmente muchos niños con obesidad y en realidad pues es responsabilidad de los papás. No hay otra opción, ¿no? Entonces, si tú les evitas el tener en la mesa el salero, la azucarera, el que coman con refresco, el que todos los días o cada que tienen sed tomen jugos y toda esta cuestión, tú los cuidas desde chiquitos. No tienes que esperarte a cuando ya seas grande ya no comas huevo o ya no comas grasas. Y es muy importante eso. En realidad, si tú pruebas, tal vez nosotros que ya estamos acostumbrados a una gama de alimentos, pruebas una comida sin sal y dices, esto no me gusta, ¿no? Pero los bebés en realidad no tienen otra referencia y los puedes ir acostumbrando sanamente a los buenos hábitos. Estos hábitos. Bueno, pues nos dice Kelly es. ¿Hasta qué edad se le puede dar huevo a los bebés? Mi bebé tiene 1 año y 2 meses. ¿Cómo puedo nutrir a un niño de 3 años? Sí. El huevo. A partir del primer año se recomienda el consumo de huevo y muy importante recordar que siempre debe ser cocido. No podemos dar a los niños ni a los adultos huevo crudo, jamás. Y si me pregunta de un niño de 3 años, los preescolares, que son niños entre 1 y 5 años, tienen una alimentación un tanto voluble, tienen diferentes el apetito. ¿Por qué? Porque el crecimiento ya no es tan acelerado como el primer año de vida. Y entonces a la mamá mi recomendación primera es que tenga mucha paciencia. Que no se desespere. Hay eso, que tenga mucha paciencia. Hay estudios que hablan sobre que un alimento nuevo lo acepta un niño preescolar hasta después de la 10ª vez que yo se lo he dado. Entonces lo primero que hay que recomendar a la mamita de un preescolar es que tenga paciencia y justo lo que Ana decía, que si el niño lo rechaza, el adulto no lo vea como un rechazo para toda la vida, sino que se lo incluya en otra preparación, en otro momento, y el niño debe aceptarlo. Pero es mejor así, en lugar de obligarlos, ¿no? Así es. Que aprenda a comer como aquí. No, mejor lo dejamos para otra ocasión y que sea algo armonioso, ¿no? El ritual, el evento de la comida. Nos dice Vianelli. Tengo una bebé de 1 año, 3 meses, pesa 9 kilos y quiero saber qué alimentos debo de combinar para que suba de peso de 1 año, 3 meses. ¿Cómo sería, por ejemplo, un desayuno, una colación, una comida, una colación, una cena para un niño de 1 año? Bueno, recordemos entonces que el niño que cumple 1 año se integra a la dieta familiar. Sí. Entonces, eso significa que puede Esperando comer, que tenga buenos hábitos la familia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si estamos hablando de un desayuno, por ejemplo, si es de 1 año, 3 meses, podría incluir, y además, si me dice que tiene bajo peso, porque si para la edad que tiene, pesa 9 kilos... Sí. Y tiene 1 año, 3 meses. Ahí quería hacer mención en esto porque a veces los papás se van con la edad cronológica. Entonces ya cumplió 12 meses, ya ahora sí a comer de todo y no es así. El organismo funciona de acuerdo a la edad biológica, es decir, de acuerdo al peso. Si el bebé tiene 1 año 4 meses, 1 año 5 meses y pesa 9 kilos, se le debe de alimentar como si fuera menor de 1 año de edad y no puede comer lo que come un niño de 1 año de edad hasta que pese idealmente 10 kilos. Igual con los chiquitos de 6 meses. Si no pesan en promedio 6 kilos, no hay que iniciarles la lactación. Esto es algo muy importante y ya posteriormente, 6 kilos para el inicio de alimentos o dieta complementaria y para integrarlos a una dieta familiar a partir de 10 kilos más o menos, 9 kilos y medio, 10 kilos. Este bebé evidentemente tiene una detención de peso importante porque ya tiene ni siquiera 12 meses, ya tiene mucho más de eso, 15 meses me parece, y pesa 9 kilos. Entonces, más bien hay que primero estudiarlo, ver qué es lo que pasa, exactamente porque no alcanza su peso y obviamente no introducirlo a una dieta familiar. ¿Qué recomendaciones alimentarias? Y en este caso, cuando tenemos a niños con bajo peso, nosotros debemos evitar a lo que llamamos alimentos desplazadores. ¿Y a qué me refiero con esto? A los caldos.
regularmente se les suelen dar caldos a los bebés que los llena y cuando llega el alimento sólido ya no tienen Ya no hambre. reciben los nutrimentos. Es correcto. Entonces, cuando los niños tenemos pequeñitos con bajo peso, una recomendación es quitar alimentos desplazadores. Y me estoy refiriendo a caldos, a jugos incluso o a gelatinas, Mielecita. que es correcto, que solamente, digamos, ocupan una partecita en su estómago y que no los están nutriendo de manera adecuada. Entonces, mi recomendación, como dice Ana, es que vaya a ver al especialista, Claro. pero que sí de inicio vaya quitando los alimentos líquidos. Veamos el siguiente dato. Los alimentos aceptados no se deben combinar con otros con riesgo alergénico, como el pescado, cítricos, huevo entero, cacahuates, semillas oleaginosas, mariscos o soya, entre otros. Ningún alimento debe recibir algún saborizante artificial, endulzante o sal, porque ocultan los sabores naturales de estos. Y bueno, Brenda quiere saber si su bebé de 1 año ya puede comer uvas, garbanzo o frijoles que tienen cascarita o se lo debo quitar. Ves que decías que tamizado es para que la cascarita se quede en la coladera. Entonces, su bebé de 1 año ya se lo puede dar completo, por ejemplo, el frijol. A partir de 1 año podríamos, si tiene un buen peso, podríamos ya empezar a incluirlo. Mi recomendación sería que lo haga en poquita cantidad y que vayamos esperando a que el cuerpo se vaya acomodando a esos alimentos nuevos. De cualquier manera se va a moler, pero por ejemplo, en el caso de las uvas con cascarita, No. ahí todavía no. Sí, puede dárselas. ¿Puede? Sí, ¿O tiene que esperar a que tenga muelas para realmente llevar a cabo una masticación? En realidad, ¿no? No, pues, nada más tener cuidado con las uvas, porque sí lo puede comer a nivel de digestión y eso con cáscara y todo, pero pueden broncoaspirar con las cuestiones Entonces, chiquitas. las valdrá la Partírsela a pena. mitad. En mitades o cuartos. Sí. Nos dice Tania, bueno, nos quedamos con muchísimas llamadas. Qué bueno que nos llaman, nos da muchísimo gusto. Y bueno, si quieres saber más sobre la combinación de los alimentos para tus hijos, tenemos 2 ejemplares del libro Recetas Colorines, así es que comunícate para que te lleves uno. Y vámonos a un pequeño corte rápido. Colorines. Para evitar conductas anormales en el consumo de alimentos en los años posteriores del bebé, hay que evitar darle combinaciones con jugos naturales o industrializados. La razón es que la mejor fuente de hidratación es el agua natural, y si el niño se acostumbró a otros sabores, la va a rechazar. Así es que bueno, mejor agua. Jugo definitivamente como un buen hábito no vale la pena. No, por el contenido de azúcar. Ajá. Bueno, a los papás les gustan mucho los juguitos, Sí. Hay veces que te llegan y toman 3 o 4 jugos, en realidad no se recomienda ni siquiera más de 1. Que como dice Gina, desplaza Así es. muchas calorías y pocos nutrimentos en realidad. Ahora, por ejemplo, galletas, Gina. Galletas, ¿de qué tipo de galletas vale la pena en todo Bueno, caso las que hay que tener ofrecerles? en casa de Las más manera frecuente pudiera ser galletas de animalitos, por ejemplo, o galletas tipo María, o No tan incluso los dulces. palitos de pan. No, sí, como vemos, son galletas que no tienen un sabor muy dulce, que no tienen rellenos, y lo que hay que recordar es que los niños durante los primeros años de vida aprenden los hábitos que van a tener cuando adultos. Así es. Entonces, si tenemos buenos hábitos durante la infancia, si los padres somos conscientes y ofrecemos alimentos sanos, pero no solo para los niños, sino para toda la familia, Claro. si nos alimentamos de Involucrarnos forma todos. correcta, claro, eso va a perdurar a buenos hábitos durante la edad adulta. Ahora, todos estos suplementos, por ejemplo, o cereales o alimentos fortificados, ¿qué tanto vale la pena o en qué momento, a qué tipo de niños darle suplementos en realidad, no? No está recomendado. Se indican cierto tipo de vitaminas, pero son muy específicas, no son las que traen la caricatura, ni las estampas, ni nada de esto. Las Son knockouts, ¿no? exactamente, son vitaminas específicas y son en pacientes que tienen una desnutrición de 2º grado o más. De ahí en fuera, que estén bajos de peso, nada, es un mito el que las vitaminas lo van a subir de peso, le van a dar hambre, o los complementos que tienen en un frasquito, te tomas tu licuadito en la mañana y los papás están muy tranquilos porque el niño no quiere comer, pero con eso sienten que ya
ya están bien, ¿no? Sí. Y no es cierto, tienen muchas calorías y entonces el niño menos va a querer comer. Claro. Nos dice Tania, tengo un bebé de 7 meses, pero no le quiero dar ningún tipo de carne. ¿Qué alternativas tengo para alimentar a mi bebé? Por ejemplo, familias vegetarianas. ¿Ahí qué recomendaciones, Gina? Pues puede incluir leguminosas. A partir del 7º y 8º mes ya podría incluir a las leguminosas, frijoles, lentejas, y a partir del año podría incluir a los derivados de la leche, por ejemplo. Si quisiera, si solamente no quisiera darle carne, pudiera incluir a los derivados. ¿no? Sí, exactamente, sería un lacto vegetariano. Y bueno, sí recordar que al final la carne es una fuente de proteína y que si no se le da debe ser sustituida por otro alimento. ¿Sí se puede sustituir de lleno por otro alimento? Sí, por ejemplo, cuando combinamos un cereal con una leguminosa, por ejemplo, una tortilla con frijol, estamos haciendo una proteína de mejor calidad que si la diéramos de forma aislada. Esta combinación es importante. ¿A partir del año? ¿A partir de cuándo? A partir del año, no, incluso antes, porque los niños ya comen cereales y ya comen leguminosas, entonces bien puede hacer alguna papilla que incluya cereal y leguminosa. Nos dice Karen, tengo una sobrina de 1 año y desde que nació el pediatra nos dijo que le diéramos suero. ¿Esto es bueno? ¿Suero? No hay necesidad. En realidad no hay necesidad, no está indicado y se hidrata y se nutre con la leche, ya sea materna o artificial. Angélica tiene la duda de qué parte del pollo le puede dar a su nieta que tiene 7 meses. Bueno, en el caso del pollo, si hablamos, por ejemplo, de una pierna, que es una carne un tanto más suave que la pechuga, porque la pechuga es un tanto... O el muslo. O el muslo. Entonces, pudiéramos como inicio que pueda combinar algo de pierna no tan seco como la pechuga también, sin embargo, que es más seca, ¿no? La consistencia va a ser distinta. Consistencia va a ser distinta. Nos dice Gabriela, en un libro yo leí que existen frutas ácidas y dulces y que no es recomendable combinarlas. ¿Esto es cierto? No, es un mito. La parte de no combinar frutas es un mito. Puede combinarlas, claro, siempre y cuando recordando que la fruta tiene límite, que no debemos excedernos, porque al final la fruta tiene también un alto contenido de azúcar. Nos dice Yolanda, mi nieto tiene 1 año 9 meses, pero no mastica la comida. ¿Qué puedo hacer para que empiece a masticar? ¿Este es un reflejo o hay que irles enseñando, hay que ir estimulándolo? ¿Cómo es lo de la masticación? Enseñarlos. Enseñarlos, a veces se cae mucho en la sobreprotección, ¿no? Es que le gusta el Gerber, o la papilla, ¿no? Lo que sea, y se le sigue dando eso. Entonces, en realidad, si al niño se le indica que no hay opción, que ya no va a haber papillas, va a aprender a masticar. Y es así, a veces dices, bueno, ¿y cómo le enseño? ¿Alimento picadito? Picadito, puede empezar con picaditos. Que bueno, ya está un poquito grande, ¿no? Pero bueno, empezar con ¿de qué mes sería? Ya no tersas las papillas, sino un poquito más grumosito, más picadito los 9 alimentos. meses más o menos ya. En realidad es cuando empiezan a salir los dientes y eso varía en los niños. Con la ansia pueden masticar, pero es más fácil con los dientes, ¿no? Nos dice Alejandra, tengo un bebé de 1 año y me gustaría saber cómo podría quitarle ya el pecho. Bueno, eso sería? tiene que hacerlo de forma... Para que no sufriera el bebé, para que no sufra la mamá. ¿Cuál sería la forma más De forma adecuada? paulatina. Eso es ¿Una el tomita? destete. Ese es el destete, hay que hacerlo de forma paulatina. Cuando el niño ya cumple 1 año, ya come más alimentos sólidos que leche, entonces irlo haciendo de forma paulatina. Eso es, no hacerlo de tajo, la recomendación es hacerlo de forma paulatina, dar menos tomas a lo largo del día hasta llegar a que ya no dé leche. E ir ofreciendo, por ejemplo, el vasito entrenador, también para que no tenga que pasar al biberón del pecho. Puede ser eso. A veces, aunque está indicado que sea el destete en forma paulatina, la verdad es que los niños, cuando no quieren tomar leche, es muy fácil si te aceptan el biberón, el vaso, la leche entera, lo que sea. Pero cuando no quieren tomar otra cosa, en realidad yo lo que les recomiendo es quítalo de un día para otro, porque si no el bebé se empieza a desnutrir, porque no quiere comer otra cosa, no quiere tomar nada líquido, exactamente. Y pues si la mamá se espera 12 horas a ver si se aguanta, el bebé se espera 12 horas y no come otra cosa antes. Entonces, si tú interrumpes de un día para otro, ¿cuánto le va a costar a la mamá escuchar el llanto? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Qué tiene que esperar la mamá? Pues es muy variable, todo depende de cada niño. Hay niños que se lo quitan y no pasa nada, hay niños que pueden tardar 2 semanas en que acepten otra fórmula. Es muy variable. Ofreciendo. Sí. Es exacto. Bueno, pues nos dice Diana, ¿cuántas veces al día debe de comer alimentos sólidos un bebé?
Bueno, conforme va creciendo, va comiendo más, porque a partir del 6º mes, cuando iniciamos, serán quizás 2 probaditas a lo largo del día. Que sería lo ideal, como que en la mañana y a mediodía. Exactamente, en la mañana y al mediodía. Sin embargo, conforme van pasando los meses y se van incluyendo alimentos diversos, el niño puede ir comiendo incluso 3 veces al día, un tanto como un poco asemejándose al desayuno, la comida y la cena. Nos dice Guadalupe, mi nieta tiene 11 meses, últimamente ha estado babeando mucho y dejó de comer verduras, pollo, y lo que estaba acostumbrada a comer solo se llena con una mínima cantidad de estos alimentos y pide su mamila. Ella toma leche entera. Quisiera saber por qué. ¿Pudiera...? Pues mira, que no se preocupe. A los 11 meses. Que no se preocupe. A los 11 meses y hasta el año de edad, la base de su alimentación es la leche. No debería tomar leche entera, ¿no? Eso sería lo primero. Sí. Y segundo, que los papás no se angustien. A veces con que tomen pura leche van a estar nutridos e hidratados. En realidad, las papillas son para que vayan conociendo colores, sabores, consistencias, a las texturas, pero no son ni siquiera indispensables, son nada más complementarias y poco a poco irá cambiando. O sea, ya cuando cumpla un año o alcance los 10 kilos, hay que irle disminuyendo la cantidad de leche y entonces el organismo por sí solo demanda otro tipo de comida. Claro, porque igual la leche podría estar desplazando las ganas de la Sí, eso es pequeña. Importante. A partir de un año, por lo menos cuando hablamos de 2 años, que ya son preescolares, algunas veces con este asunto de los hábitos suelen evitar comer y tomar leche. Claro. Y ahí sí la leche puede estar desplazando el consumo de alimentos. Si la mamá preocupada porque no come puede darle leche. Mi recomendación es que recordemos que a los preescolares es máximo entre 2 o 3 vasos de leche no al excedernos, día. no excedernos más. de esa cantidad para que no desplace los otros Es alimentos. correcto, porque si está consumiendo leche durante lo largo del día, pues es evidente que no va a querer otro Claro. alimento. Mariana dice, tengo una niña de 10 meses de nacida y me han comentado que no le den ningún derivado de la leche, especialmente yogur de fresa. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué me podrían decir las especialistas? Son alergénicos, tanto los lácteos en general, la fresa, los cítricos, el pescado, el chocolate, los mariscos, todo eso. Después de un año sería. Sí, pero algo muy importante es que los papás a veces se quedan con la idea que le van a producir una alergia cuando se lo dan. Y no es así, o sea, son alergénicos, es decir, pueden predisponerlo a alergias en un futuro. Que el niño que comió eso antes del año de edad o antes de los 6 meses cuando se los dan, pueden predisponerlo a que sea asmático, a que tenga alergias de otro tipo alimentario, pero cuando sea más grande. Qué bueno Entonces, que lo comentas, porque a lo mejor hay papás que le dan la prueba, ay, no le pasó nada. Sigamos dándole Sí. y bueno. Pues hay que tener precaución con estos alimentos alergénicos. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Ana. Gracias, Gina. Y gracias a ustedes por su presencia. Mañana vamos a platicar sobre aprender a sustituir alimentos dañinos. A propósito de una buena introducción a los alimentos, hay que continuar con estos maravillosos hábitos. Así es que no te lo pierdas. Mañana te voy a estar esperando.